Bienvenidos mis hermanos y amigos. Dios le bendiga grandemente. Nuestro deseo es poder verte cara a cara, pero debido a la circunstancia en la que estamos viviendo, nos place llevarte las alabanzas y la palabra por esta vía. En este momento vamos a disfrutar de las alabanzas. Les invitamos a abrir sus Biblias en Salmos 100. Leemos: Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntese ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de prado. Entren por sus puertas con acción de gracia. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande, Dios, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Y eres grande, Dios,
vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, Buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Ahí de donde estás, pídele al Señor, Señor, sana nuestra tierra, en ti ponemos todo, ayúdanos a cantar. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana los corazones de las personas que no te conocen. Ayuda a poder predicar de tu palabra, Padre, a poder predicar de ti. Sana nuestra tierra, Señor. Sánanos, Señor. Ahí desde tu casa, dile una vez más conmigo. Quiero humillarte, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana dilo una vez más. Sánala, Señor, sana nuestra tierra, Padre. Sana nuestra vida, sana nuestra alma, Señor. A ti encomendamos todo, Padre. Sana nuestra tierra, Señor.
formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. En su trono está, venid y adorarle. Contemplarle, nadie es como Él, venid y adorarle. En dolor, quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, humilde al parecer, ha triunfado y reina con poder. En su trono está, venid y adorarle. Contemplarle, nadie es como Él, venid y adorarle.
Luego de adorar a nuestro Dios, ahora vamos a pasar el tiempo de la palabra. Les pedimos, por favor, tener Biblia en mano y evitar distracción. Muy buenos días, mis hermanos. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Gracias por quedarse hasta la predicación. Esperamos no te muevas, que puedas sacar este tiempo para aprender de la palabra del Señor. Como me ha edificado a mí, también esperamos que le edifique a ustedes. Le enviamos saludos de parte de mi familia, de parte de Charo, de Emma y parte mía. Queremos decirle que le extrañamos mucho. Nos gustaría estar con ustedes ya pronto. Nos gustaría estar alabando al Señor junto con ustedes. Al mismo tiempo le damos bienvenida a los amigos que no se congregan en nuestra iglesia, que no nos conocen. Le invitamos a que puedan visitarnos cuando todo esto pase, pero mientras tanto pueden encontrar nuestro contenido en nuestras redes sociales y así poder edificarnos todos con la palabra de nuestro Dios. Queremos continuar este domingo con la serie del Evangelio según Marcos que estamos estudiando durante el año 2019 completo y también el año 2020. Hoy estaremos centrándonos en Marcos capítulo 12, versículo del 13 al 17, viendo, como dice en la Biblia Reina Valera, la cuestión del tributo. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Marcos 12, versículo 13 al 17. Vamos a iniciar leyendo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y él les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Escucha esta estadística que encontré en una página oficial a nivel mundial que se llama World Matter. Y esta estadística que te voy a mencionar está desde el 24 de abril hasta el 30 de abril de cómo nos encontramos como sociedad, cómo ha ido progresando el tema del coronavirus en nuestro país especialmente. Y yo encuentro que el 24 de abril hubieron 206 casos, el 25 117 casos, el 26 209 casos, el 27 158, el 28 123, el 29 de abril 236 y el 30 de abril 320 casos nuevos en nuestro país. En una semana 1429 casos nuevos encontramos del coronavirus en nuestro país. Y desde que esto comenzó hemos estado escuchando a nuestro país, a nuestros gobernadores, a nuestros gobernantes, pidiendo por favor que cada uno de los ciudadanos se quede en su casa para evitar la propagación. Pero yo veo que los números están aumentando considerablemente y viendo más que el 30 de abril aumentó a 320 casos. Y eso me lleva a ver lo que ocurrió el domingo pasado, justamente cuando estábamos predicando la palabra del Señor en este mismo canal, a esta misma hora. En Puerto Plata se dirigía un caballero llamado el Peregrino, moviendo una multitud de personas hacia allá, y cómo desobedecían las leyes y las órdenes, el decreto que se ha dado a nivel nacional. Entonces, eso me contrapone en cómo debe ser la actitud, cómo debe ser el comportamiento de un cristiano en la sociedad. ¿Cómo debe comportarse un cristiano dentro de la sociedad? ¿Debe ser el cristiano el ejemplo o no debe ser el ejemplo? ¿Debe ser el cristiano un revolucionario que vaya en contra del gobierno? ¿O debe ser un cristiano una persona que esté a favor del gobierno, que esté para trabajar con el gobierno? Y dicho sea del paso, no estoy diciendo, este tema no tiene que ver con que yo soy partidario de algún político, que yo soy partidario de algún partido. No tiene que ver con esto. Es con los principios que las escrituras enseñan de cómo debe comportarse un cristiano, cómo debe ser su actitud frente a los gobernantes, sean buenos o sean malos. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y le llamé a este tema
un ciudadano del cielo. ¿Cómo debe comportarse un ciudadano del cielo en la tierra? La idea central, lo que Marcos quiere enseñarnos con este texto, es que Jesús está delimitando la autoridad del gobierno humano y la autoridad del gobierno celestial. Hasta dónde llega uno y hasta dónde y de dónde comienza el otro. ¿Cuál es la delimitación de ambos gobiernos? Mi deseo es que podamos modelar frente a un mundo un carácter similar al de Cristo en momentos difíciles. Que podamos asumir cómo se comporta Cristo en una sociedad frente a los gobernantes y nosotros debemos comportarnos de la misma manera. Vamos a hacer este estudio de la siguiente forma. Lo vamos a dividir en dos puntos fuertes que encontraremos en el texto. La pregunta y la respuesta de la pregunta. Así de sencillo, no difícil, pero encontrarás la pregunta desarrollándose en el versículo 13 al 14 y encontrarás la respuesta del 15 al 17. Cómo Jesús la va formulando la respuesta y cómo ellos van formulando la pregunta. De eso es que estaremos hablando el día de hoy. Pero permite darte un poco de contexto para que entiendas la historia. En el versículo 12 y versículo 13, un versículo anterior, te invito a que me sigas, dice la palabra del Señor. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en algunas palabras. Es decir, Jesús, al culminar la parábola sobre los labradores malvados, los líderes entendieron que se trataba de ellos mismos. De estos labradores que iban a ser desechados, los líderes religiosos entendieron que Jesús está hablando de ellos. Yo, en lo personal, pienso que su conciencia les recalcaba a gritos que se trataba de ellos. Recordemos que ellos habían planificado matar a Jesús hace tiempo. Desde Marcos 3, versículo 6, lo puedes buscar, vas a encontrar que ellos se unieron con los herodianos para matar a Jesús, para conspirar contra Jesús, para quitarle la vida al Mesías. Entonces a Jesús decirle que estos labradores malvados iban a matar al Hijo de Dios, ellos debían entenderlo claro, porque ese era su deseo, el deseo de su corazón, asesinar a Jesús. Dice el versículo que se unieron los fariseos con los herodianos y ellos hicieron un plan maquiavélico, siendo los fariseos un movimiento religioso patriota, entre político religioso patriota, junto a los herodianos otro movimiento político que aprobaba el gobierno de Herodes. Para darle color a lo que estoy diciendo, para que tenga un poco más de sentido, la confrontación, esta es la segunda confrontación del día martes de la Semana de la Pasión. La confrontación se da en un contexto patriótico. ¿Cómo así? Están en la Pascua, todos los judíos han venido para celebrar la Pascua. La Pascua es la celebración de la liberación del pueblo de Egipto. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, ellos fueron liberados y ellos estaban celebrando la Pascua. Y ese era un grito de victoria para ellos, recordando que son libres. Quiero que tengas en tu mente, el 27 de febrero en nuestro país, República Dominicana, cómo estaba el Parque de la Bandera en Santo Domingo. El Gran Santo Domingo, ¿cómo estaba? Estaba repleto de una juventud fervorosa, una juventud entregada. El patriotismo estaba a flor de piel. Imagínate que entrara en ese momento, delante de la multitud de personas, una persona con una gorra del partido actual y entrase ahí. Y no solamente que entrase con la gorra, sino que él hubiese dicho una de estas frases famosas: 4 años más. Es posible que lo sacaban. Es posible que tenían que sacarlo corriendo de ahí. O lo hubiesen entrado a tiro, lo hubiesen dado con un bate. No sé qué lo hubiesen hecho, pero lo hubiesen golpeado. Al igual que otra persona hubiese dicho: es para afuera que van. Como quiera, cualquiera que llegara a ese momento, mencionando cualquier tipo de frase política, en ese momento iba a tener un problema, porque el patriotismo, donde están celebrando la libertad, la independencia, lo que están celebrando que ya son un país libre y tú me vienes a hablar ahora que voy a ser esclavizado. En ese mismo contexto es que se acercaron los fariseos y los herodianos. El pueblo de Israel estaba a flor de piel, el patriotismo, y ellos vienen a traer una pregunta política a Jesús. Y no hay una cosa que entre más en conflicto entre el cristiano que el cristianismo y la política. Eso es un tema conflictivo entre nosotros.
refiriéndome a todo el mundo. A nadie le gusta hablar ni de religión ni de política. Pero debemos hablarlo hoy porque esto es lo que apunta el texto. En ese contexto es que ellos vienen a traer la pregunta. Pero antes de pasar a la susodicha pregunta, quiero que veamos algunas características de Jesús que ellos mencionan acerca de Cristo, acerca del mismo Jesús, porque su intención era hacerle caer. Lo vimos en el versículo. Dice, para que le sorprendiesen algunas palabras. Por eso le enviaron a los fariseos y herodianos. Pero ellos utilizan una artimaña para engañar a Jesús. Pero las palabras que ellos sacan de su boca, quiero que prestemos atención en ellas. Versículo 14. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Eran palabras hipócritas, lo sabemos, porque Cristo lo había dicho, lo dijo más adelante, le dijo hipócritas más adelante. Por eso sabemos que estas palabras eran falsas, porque Cristo conocía su corazón. Pero todos sabemos que cuando una persona hace una lisonja, normalmente dice palabras abultadas para hacer creer algo, convencer a la otra persona. En este caso, las palabras sí eran para hacer creer a Jesús algo, pero no eran palabras abultadas. Eran palabras correctas dichas a Jesús. Cuando ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ellos están diciendo puntualmente palabras claras de Jesús que son verdades. Aunque le estén diciendo de manera sesuda, no le están diciendo de corazón, pero no por eso están diciendo mentira. Están diciendo la verdad, solo que ellos no la creen. Y de esas palabras quiero ver algunas características que deben ayudarnos a nosotros a saber cómo comportarnos en esta sociedad, cómo deben ser nuestras palabras, cómo debe ser nuestra actitud. Y la primera característica que quiero ver de Jesús es que Jesús siempre dice la verdad. Ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz. Jesús estaba dispuesto a decir la verdad frente a quien sea, no importa. Él vino a decir la verdad. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo en sus palabras lo demostraba, no con sus acciones solamente, sino que con sus palabras. Si alguien quería confrontarlo, si alguien quería hacerle una pregunta, él le iba a decir la verdad en todo momento. Otra característica es que dice que las palabras de Jesús son firmes. Y ellos le dijeron que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Las palabras de Jesús siempre son firmes. Él podía decirle a un rico lo mismo que podía decirle a un pobre. Él no diluía su mensaje. Él siempre decía lo mismo porque él conocía la apariencia de los hombres. Él decía lo mismo a todas las personas sin cuestionar, sin juzgar a nadie. Él era capaz de poder decir lo mismo a una prostituta que a un gobernante. Si tenía que decirle camada de víboras, se lo decía en su cara. Cristo Jesús era firme en sus palabras, no aceptaba sobornos, nadie le engañaba, nadie lo provocaba a decir que cambiara su mensaje porque puede ser ofensivo, o que debe ser un poco más suave, o que debe ser un poco más fuerte. Él era firme en lo que decía, no cambiaba. Y otro que quiero es que Jesús siempre guía a los demás por el camino de Dios. Si en el primer Adán el hombre lo que hizo fue que se fue alejando por el pecado del camino de Dios hasta llegar a nuestro tiempo que estamos alejados del camino de Dios, Cristo Jesús vino a llevar a las personas al camino de Dios. Lo cual nos enseña que nosotros en esta sociedad tenemos que ser ciudadanos ejemplares que siempre digan la verdad en todo momento. Si usted está en la calle y lo para un policía, diga la verdad. Si usted está en un supermercado y le hacen una pregunta, diga la verdad. Si estamos hablando de la verdad de la palabra de Dios, diga la verdad, con verdad. Si estamos hablando de cualquier tipo de información, diga la verdad. No esconda. Y yo sé que este texto es muy propicio para los cristianos que están en persecución. Hoy día nosotros no estamos recibiendo tanta persecución en nuestro país, o no recibimos persecución en nuestro país. Tenemos esa libertad por ahora. Pero esto que voy a decir ahora posiblemente pueda servir para un futuro. No sé a qué generación esté hablando, pero
Cuando llegue ese momento, procura que en tu boca esté la verdad. Procura que tus palabras siempre sean firmes. Procura siempre guiar a las personas al camino de Dios. Y en nuestro tiempo también necesitamos ciudadanos que siempre digan la verdad en todo momento. Que no sean cambiantes como algunas personas que cambian por un color. Cambian en el tema político, cambian por un color o cambian por el dinero. Pero que nosotros tengamos una convicción tan firme que nada nos haga cambiar. Y que nuestro objetivo de vida sea guiar a las personas al camino de Dios. Estas características de Jesús nos deben ayudar a nosotros a ser mejores ciudadanos, que representar el cielo en la tierra. Podamos ser ciudadanos en el cielo, en la tierra. Claro, sabemos que lo que ellos están diciendo aquí de Jesús, recalco, lo están diciendo de manera hipócrita, pero era verdad. De manera sesuda, intelectual, pero no lo decían del corazón. Pero aún así siguen siendo verdad acerca de Jesús y sigue siendo verdad acerca del creyente en medio de una persecución o en medio de una sociedad en caos. Sigue siendo un ejemplo que nos debe llevar a nosotros a actuar de manera correcta. Entonces vamos a pasar a la pregunta y su implicación. Ahora sí podemos llegar a la pregunta. Dice la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? A simple vista el texto aparenta ser que estuviera hablando del dinero. Pero aquí hay algo más profundo por la cual ellos quieren tentar a Jesús. Déjame analizar un poco estas implicaciones. Dice primero, ¿es lícito? Es decir, habla de lo que es moralmente correcto o lo que es avalado por la ley. ¿Es lícito? ¿Esto es correcto? Dice, dar tributo al César. Esto es una cantidad de dinero que se debía dar a los gobernantes que estaban de turno. Esto sostiene al mismo Estado y a la ciudadanía. También este tributo significa un sometimiento a dicho gobierno. Además que también que significa un sometimiento a dicho gobierno, significa mantener los lujos de un gobierno. Y en este caso el gobierno de César era un gobierno pagano. Lo que está diciendo es que dar el tributo al César era mantener los deleites pecaminosos y los ídolos pecaminosos del César en la nación de Israel. Y eso puede generar muchos problemas, porque estaba gobernando a al pueblo de Dios, que era celoso de los mandamientos de la ley mosaica. Y estaba siendo gobernado por este César, Tiberio César. Esto es una pregunta perder. Aquí no había ganancia para Jesús. Si Jesús decía que sí, que debemos someternos a las autoridades paganas, entonces iba a tener problemas con los fariseos y con los judíos también. Sería entonces condenado como un hereje, porque lo que estaba diciendo es que debemos someternos a un gobierno que desaprueba la ley de Dios y que nos lleva al pueblo a pecar contra nuestro Dios. Entonces Jesús iba a ser condenado como un hereje por haber dicho que sí. Pero si Jesús decía que no, recordemos que ahí estamos los fariseos, que eran la parte religiosa, y los herodianos, que eran la parte política. Los dos atentos a la respuesta para condenarle. Si Jesús decía que no deben someterse a la autoridad pagana, entonces sí va a tener problemas con los herodianos y con el poder romano. Entonces sería condenado por conspiración contra el gobierno del César. Sería un rebelde. Esto es una pregunta muy astuta. Es muy bien elaborada. Es evidente que esto era una jugada maestra. Casi puedo ver a los líderes con una sonrisa en su rostro y zigzagueando las manos de la victoria por el plan maquiavélico que habían hecho. Una conspiración contra Cristo. Un plan elaborado en el mismo corazón del infierno. ¿Cómo pueden los hombres con esta clase de poder planificar estos tipos de atrocidades? Lamentablemente, los primeros cristianos también fueron perseguidos por hombres con ese mismo espíritu. Y debemos saber que en los postreros tiempos también se levantarán tales con el objetivo de perseguir a Cristo, es decir, perseguir a su iglesia. La buena noticia de todo esto es que nuestro maestro es el maestro de maestros, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el verbo, la sabiduría de Dios, el verbo encarnado,
la misma palabra creadora del principio, el único y sabio Dios, Jesucristo como la cabeza de su pueblo, el cerebro de su pueblo, la mente por la cual es guiada la iglesia. Por eso la iglesia prevalecerá frente a las puertas del infierno. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades prevalecerán contra ellas. No importa cuántas maquinaciones pueda tener el hombre para perseguir a Cristo, no importa cuántos ideales, cuántas personas se unan con diferentes pensamientos, no importa cuántas personas quieran tentar a Cristo, hundir a Cristo, Cristo siempre va a salir victorioso porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el cual protege a su iglesia. Y esto fue justamente lo que pasó. Cuando se acercaron a Jesús, Jesús percibió, en su sabiduría, percibió, dice el texto, la maldad de ellos, percibió la hipocresía de ellos, versículo 15. Percibió la hipocresía de ellos. Ese es nuestro Señor que nos guarda y nos protege y nos edifica y nos llena. Esto entonces, si ya vemos cómo ellos formularon su pregunta tramposa para que Jesús diga un sí o un no, y si Jesús respondía sí o no, iba a fracasar ahí mismo, entonces esto nos lleva entonces a la respuesta de Jesús. Y quiero enseñarte algunas palabras que Jesús dijo aquí que nos hacen ver la soberanía de Dios, y ver la soberanía de Dios nos ayudará a confiar en su gobierno, que es eterno, que es poderoso, que aunque las cosas estén mal, siempre Él tendrá el control y guiará a su pueblo por el mejor camino. Aunque los casos del coronavirus estén aumentando, aunque haya tanta dificultad, Él tiene un pueblo escogido y tiene un plan perfecto para su pueblo. La primera verdad que quiero que veamos está en el versículo 15. Y esta verdad nos muestra la soberanía de Dios al enviar a su Hijo sufriente, a su siervo sufriente. El Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como alguna cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y haciéndose en forma de siervo se hizo débil. Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por nosotros. Y ahí Él está, vulnerable frente a los enemigos, siendo tentado al igual que lo hizo Satanás en el desierto, pero mostrando el cuidado de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Aún en su debilidad pudo salir de abajo de una patana. Luego dijo: traedme la moneda para que la vea. Lo que dice el texto es: ¿por qué me tentáis? A Jesús decir ¿por qué me tentáis? Estaba mostrando su debilidad humana al Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros, a vivir en la tentación, en la dificultad, a pasar al hambre y desnudez. Y Él también tenía vulnerabilidad. Y lo estaba mostrando ahí, estaba mostrando al siervo sufriente frente a unos políticos y frente a una mentira engañosa elaborada del mismo Satanás. Y encontró la fuerza de Dios, y eso nos da la esperanza que nosotros, que también somos débiles, que también tenemos necesidad, que también tenemos dificultad en nuestra vida, también encontraremos la fortaleza en Dios para llenarnos, para ser buenos ciudadanos, para responder las preguntas que tenemos que responder, para servir, para entregarnos completamente. En la misma condición de Cristo, como siervo sufriente, también podemos sacar de abajo de la patana como sacó Jesús. Y eso nos lo hace la soberanía de Dios, el cuidado de Dios, es que el hombre es débil, pero aún así Dios le guardará, Dios le sostendrá. Jesús está diciendo que los gobiernos terrenales deben continuar en el versículo 16. En lo que dice en el versículo 16, Jesús aprueba el gobierno terrenal. Él lo aprueba. Ellos se la trajeron, hablando de la moneda que Él le pidió. Jesús le pregunta de quién es esta imagen y la inscripción. Y lo que tenía la imagen decía lo siguiente: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. La figura que había era una cabeza del emperador mirando hacia la derecha. Pero del otro lado del reverso decía Pontífice Máximo. La figura es la imagen de su madre, la que tiene la moneda, de su madre Lidia.
viuda del anterior emperador Octavio Augusto, sentada hacia la izquierda en una silla curul, representada con la diosa de la paz, con un cetro y una rama de olivo. Augusto César era visto como Dios. Entonces Tiberio César era visto como el Hijo de Dios. Ahí estaba la representación. La moneda lo que significaba es sometimiento al Dios César. Esa es la idea. Lo que precisamente para los judíos era una pura herejía. Pero no solo para ellos, sino para los lectores de Marcos bajo el gobierno de Nerón. Bajo ese gobierno verdugo, Jesús le dice a su público que se sometan a los gobiernos paganos. Y Marcos le dice lo mismo a sus lectores. No puedo decirte diferente a lo que ha dicho Jesús a su público y Marcos a su público. Lo que está diciendo el texto es que si el gobierno es malo, si el gobierno es pagano, si el gobierno es idólatra, yo de todas maneras tengo que someterme al gobierno que está de turno. El llamado a los cristianos es a someterse a los gobiernos. Los gobiernos tendrán su responsabilidad, pero yo como ciudadano tengo una responsabilidad. Y si no estoy de acuerdo con el gobierno, simple, voto por otro. Pero mientras ese está, tengo que someterme a acatar las órdenes. No puedo ser un revolucionario y salir en contra. Porque lo que en estos momentos lo que estaría haciendo es generando caos a la sociedad, generando muertes, al aumento del coronavirus y muerte a personas más débiles que tú y que yo. Por eso, cuando el cristiano obedece a las autoridades, el cristiano obedece a Dios directamente. Y esto podemos inmediatamente aterrizarlo ya en nuestra vida. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia frente a un mundo que tiene un gobierno defectuoso? A un gobierno que se ha desviado. ¿Qué debe hacer entonces el cristiano, especialmente el cristiano, la iglesia? ¿Qué debe responder? ¿Debe romper la ley? ¿Debe salir con una cruz al hombro y caminar hacia Puerto Plata y tirarla en el mar? ¿Acumular, a multar a las personas? ¿Qué debe hacer la iglesia entonces frente a un gobierno que está tratando de hacerlo mejor? Jesús respondió, les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos se maravillaron. Debemos someternos a las autoridades humanas porque soberanamente fueron colocadas por Dios. Si, independientemente sean buenas, sean malas, ellas fueron permitidas, fueron colocadas por Dios ahí. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. El Estado ha sido ordenado por Dios. Sin las leyes del Estado, la vida sería un caos. Las personas no pueden vivir juntas, a menos que estén de acuerdo en obedecer las leyes de la vida en común. Sin el Estado, hay muchos servicios que no funcionarían, que no pudiéramos disfrutar. Ninguna persona puede tener su provisión de agua, su propio sistema de alcantarillado, ni el de transporte tampoco. Su propia organización de seguridad social. El Estado es el origen de muchas de las cosas que hacen vivibles nuestra vida. Es mejor tener un mal gobierno que no tenerlo. Es mejor que nos estén gobernando a no tenerlo, porque generaría un caos peor todavía. Entonces, como comunidad, como pueblo de Dios, somos llamados directamente de la palabra de Dios a que debemos someternos a toda autoridad, a toda sin distinción. Segundo punto, porque ellos son constituidos para el beneficio del pueblo. Los gobernantes tienen su responsabilidad de someterse a Dios y servir al pueblo, pero el ciudadano tiene la responsabilidad de someterse a Dios y a los hombres. Romanos 13:5 dice, por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que le debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Nuestra responsabilidad como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios, del Padre Celestial, el Padre de las luces, tenemos que ser luz, obedeciendo las reglas que el hombre ha colocado. Obedezco la regla de Dios, pero también obedezco la del hombre.
Ninguna persona puede aceptar todos los beneficios que le otorga el Estado sin aceptar sus responsabilidades. No cabe duda que el gobierno romano trajo al mundo antiguo una sensación de seguridad que no había tenido nunca antes. Esto era conocido como la Pax Romana. Los provincianos bajo el gobierno de Roma se encontraban en posición para llevar a cabo sus negocios, proveer para sus familias, mandar sus cartas y hacer sus viajes con seguridad, gracias a la mano poderosa de Roma. Sigue siendo verdad que ninguno puede recibir honradamente todos los beneficios que confiere al vivir en un estado y sacudirse todas las responsabilidades de la ciudadanía. No podemos disfrutar de los beneficios del gobierno y al mismo tiempo no querer asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos. Es imposible. Ellos cumplen su deber, delante de Dios darán cuenta, nosotros cumplimos nuestro deber y delante de Dios daremos cuenta, porque ambos nos sometemos a Dios y somos guiados por Dios. También debo reconocer los límites del gobierno terrenal y del celestial. Debo reconocer cuándo yo debo obedecer al hombre y cuándo debo obedecer a Dios. ¿Cuál de las dos voces debe ser la primordial para mí? La de Dios debe ser la primordial porque es el supremo. Aquí si estás viendo los títulos, está diciendo al César un título, porque el César es un título, el nombre de él era Tiberio, Dios, que es un título, el nombre de Jehová. Entonces está viendo los títulos. ¿Cuál de los dos títulos es mayor? ¿El César o Dios? Obviamente el título de Dios va por encima de todo hombre y el mismo César tiene que rendirle tributo a Dios. Refiriéndome a los mismos gobiernos, por más autoridad que tengan, deben darle cuenta a Dios porque Dios nos ha creado. Miren lo que dice en Hechos 28-29. Terminantemente les hemos prohibido que enseñen en ese nombre, hablándole a los apóstoles. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto a echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, refiriéndose a Jesús. Ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondiendo Pedro y los demás apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si estos principios bíblicos no solamente están en el Nuevo Testamento, los podemos encontrar en el Antiguo. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel estaban frente a Nabucodonosor, ellos aceptaron la educación que el gobierno les estuvo dando. Era una educación pagana. Ellos la aceptaban. Pero cuando le pedían adorar a Nabucodonosor como a Dios, dijeron no rotundamente. Me es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, porque mi primera autoridad es Dios. Entonces lo que quiere decir es que cuando yo me someto a Dios, me someto a la autoridad terrenal. Como resultado, si estoy sometido a Dios, como resultado yo seré un ciudadano que se somete, que obedece las reglas, porque permitirá el tránsito ciudadano, permitirá que los planes que el gobierno está efectuando se cumplan. Pero si nosotros vamos en contra de ellos, entonces estamos siendo enemigos del Estado, entonces estamos jalando cada quien para su lado y luego no podemos tener un país tranquilo ni en Pax, como en la Pax Romana. No podemos encontrar la paz. No la vamos a encontrar. Nosotros, los creyentes, fuimos llamados a mostrar el reino de los cielos en la tierra. Jesús en la oración dice que se establezca, así como se establece tu reino en el cielo, Señor. Que se establezca aquí en la tierra. Que tus hijos establezcan el reino de Dios aquí en la tierra. Por medio de Jesucristo, al predicar el evangelio, al llevar las buenas nuevas, el reino de Dios se va estableciendo en los corazones y va creciendo y se va estableciendo, así como se hace en el reino de los cielos, se hace en la tierra. Pero nosotros tenemos un llamado de obedecer a Dios y obedecer al hombre. Los 10 mandamientos están resumidos de la siguiente forma: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. La ley de Dios obedeciendo, amando a Dios, y la ley del hombre cuidándonos, amándonos, protegiéndonos. Y por eso nosotros vamos a ser ciudadanos del cielo en la tierra cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando hacemos lo que dice su palabra, que debemos reconocer los límites, que debemos darle honor al César pagando los impuestos, pero a darle honor a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Dios es soberano de todo. Dios es el creador. Y yo puedo hacer un espacio aquí, un paréntesis. Nosotros le damos a Dios, al César, nosotros le damos al César cuando cobramos o estamos pagando nuestros impuestos.
Tal vez, yo sé que hay muchos de nosotros que somos fieles y no salimos a las calles en estos momentos. Pero nosotros estamos siendo fieles al César, pero le estamos siendo fiel a Dios. Si estamos hablando de la economía, de serle fiel al César, le estamos siendo fiel a Dios en nuestra economía. Porque los que trabajan y están cobrando su sueldo igual, no están pagando pasaje. Tienen oportunidad para ofrendar al Señor. Y estas ofrendas son utilizadas en la misma iglesia para bendecir al mismo pueblo. Recordemos que nosotros no pagamos a ningún pastor. Nosotros la ofrenda la utilizamos para el mismo beneficio del pueblo. Y si el pueblo deja de ofrendar, entonces el pueblo deja de beneficio. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con relación a lo de darle al César? Lo estamos cumpliendo. Pero ¿y a Dios qué le estamos dando? La moneda tenía la imagen del César y por consiguiente pertenecía al César. El ser humano tiene la imagen de Dios impregnada en él. Dios le creó a su propia imagen y esa es una de las razones por la cual todo ser humano tiene que someterse a Dios, porque eso es lo que implica. Si la moneda pertenece al César, yo le pago al César, pero si mi vida, si la imagen de Dios está impregnada en mí, yo me debo completo a Dios. Yo le debo al César su impuesto, lo que le pertenece. Siendo justos, a él, si eso es de él, si tiene su cara y le pertenece, se lo entrego a su dueño. Si Dios tiene su imagen en mí, yo también le entrego a su dueño. Y eso delimita completamente que hay partes que yo no debo darle al César, al gobierno, y hay partes que debo entregarle por completo a Dios. Por completo a Dios. Dios le creó a su propia imagen en Génesis 1:23. Y por tanto, entonces, pertenecemos a Dios. La conclusión inevitable es que si el Estado se mantiene dentro de sus propios límites y hace sus propias demandas, el individuo debe darle la lealtad y servicio. Pero en último análisis, tanto el Estado como el individuo pertenecen a Dios. Y por tanto, si sus demandas están en conflicto, la lealtad a Dios ocupa el primer lugar. Pero sigue siendo verdad que en todas las circunstancias normales, el cristianismo debe hacer a cada uno mejor ciudadanos. Debe hacer mejor ciudadanos. Obedecemos a Dios antes que a los hombres primero. Pero eso no implica desobedecer a las leyes. Eso implica todo lo contrario. Obedecer a las leyes humanas. El cristianismo hace mejor ciudadano porque tú eres un ciudadano del cielo, colocado aquí en la tierra, y con los principios del cielo tú vives en la tierra. Y por ende, como los principios del cielo son mejores que los de la tierra, tú vas a ser un mejor ciudadano si tú abrazas los principios celestiales. Y termina diciendo, y se maravillaron de él. Tú, amigo que me escuchas, puedes quedar sorprendido con las palabras de Jesús. Puedes admirarle como maestro. Puedes admirarle por su sabiduría. Puedes salir maravillado y encantado con su palabra. Pero estos fariseos y herodianos que están aquí, cuando Jesús estaba frente a Pilato, luego lo acusaron, frente a los líderes religiosos, lo acusaron de que Jesús dijo que no había que pagarle el dinero a Roma. Y Jesús está diciendo que sí que hay que pagarle el dinero a Roma. Ellos dijeron mentira. Se maravillaron, se le movieron sus emociones, sus sentimientos, pero no le cambió el corazón. Lo que tú, amado hermano, necesitas es un cambio de corazón. Tú quieres ser un ciudadano del cielo, tienes que cambiar. La Biblia dice que debes morir de nuevo y volver a resucitar. Esa es la única forma. Eso habla de lo dañado que está nuestro sistema, lo dañado que está nuestro corazón. Que tienes que morir. La única manera de poder ser un ciudadano del cielo es morir a ciudadanía terrenal y convertirte en un ciudadano celestial y luego convivir entre los ciudadanos terrestres con los principios celestiales. La única forma, amado amigo, que me escuchas, si no has conocido a Cristo, si tú no has tenido una relación con Jesucristo, es que Él cambie tu corazón. De nada te sirve que salgas maravillado de la predicación, que salgas encantado del tema y que Cristo no sea el Señor de tu vida y que Dios no sea el primer gobernante de tu corazón, que Dios no esté sentado en el trono de tu corazón. Ahí vamos a tener problema, ahí vas a tener problema. La única forma de tú salir y mostrar el reino de los cielos a otras personas es que el reino de los cielos viva en tu corazón. Si Dios, si Jesucristo no está sentado en tu corazón, es imposible que seas un ciudadano del cielo. Te invito
a que recibas a Cristo en tu corazón, si no sabes cómo hacerlo, quiero pedirte que hagas esta oración junto conmigo. No son palabras mágicas, pero sí esperamos que estas palabras puedas hacerlo en privado y de corazón, que ella transforme en tu vida. Y entonces cuando tú sientas que estés maravillado con el Señor, vas a dar buenos frutos y frutos del cielo, porque tu corazón ha sido cambiado, no tus emociones. No estoy hablando para mover tus emociones, estoy hablando para que la palabra de Dios cambie tu corazón, para que Dios mismo cambie tu corazón. Repite conmigo: Señor, reconozco que te he fallado, que he pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Acéptame como tu hijo, recíbeme, vengo humillado delante de ti. Hazme tu hijo, lávame con tu sangre, báñame con tu sangre, Cristo. Te pido perdón por todos mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Ya pasando nuestra etapa final, queremos recordarle algunos anuncios importantes. Para cualquier donación u ofrenda, te damos el número de cuenta para que puedas hacer el depósito. Recuerda, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Comparte nuestros contenidos que estaremos publicando en YouTube, Facebook e Instagram para alcanzar más almas para el reino de Dios. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones al momento de subir algún contenido. Gracias por llegar hasta el final. Es un honor servirle. Dios le bendiga grandemente.